Amén. Gracias y paz, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a nuestro tiempo de estudio dominical bíblico que compartimos juntos. Vamos a preparar nuestros corazones abriendo nuestras Biblias. Les invito a que puedan acompañarme en 1 Timoteo 1. Y vamos a leer este pasaje que estuvimos el domingo pasado también viendo, para introducir nuestra clase que va a ser acerca de la ley. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Pues el fin del mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de lo cual algunos, desviándose, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hasta ahí, hermanos. Eso es lo que justamente no queremos ser, lo que Pablo está diciendo aquí, ¿verdad? Algunos son estudiosos de la ley, pero con otro propósito, para solamente apartarse a vanas palabrerías. Entonces, vamos a pedirle al Señor que al momento de meditar sobre estas doctrinas pueda traer su espíritu, luz y entendimiento a nuestros corazones. Vamos a orar, hermano. Amado Dios y Padre Santo, te alabamos en esta hora y damos gracias por darnos este hermoso día para poder estar juntos, para poder estudiar tu palabra. Y para esto, Señor, rogamos que tú nos guíes, que tú seas el que abra nuestros ojos, que tú seas el que abra nuestros oídos, a fin de escuchar tus enseñanzas. Oh Señor, rogamos que tú puedas visitarnos con poder y puedas, Señor, alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, a fin de que seamos cada día más capacitados para toda buena obra. Te rogamos, oh Padre, por el amor y en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos a avanzar en lo que hemos el domingo pasado llevado a desarrollar acerca del estudio de la ley. Para esto estamos considerando nuestra confesión de fe de Londres. Una de las cosas que hace que seamos unidos es nuestra fe en Cristo, el espíritu que tenemos en común, de que tenemos esas coyunturas y también de que nosotros hemos acordado caminar teniendo un entendimiento acerca de un cuerpo de doctrina que es la confesión de fe de Londres. Y para poder estudiar cualquier doctrina nosotros acudimos para examinar lo que han confesado, para poder nosotros también suscribir o confesar de la misma forma, que forme parte dentro de lo que nosotros decimos. Eso es lo que la Escritura dice, eso es lo justo, eso es lo correcto, para fin de que nosotros podamos también vivir o caminar en base a eso. Y la ley que estamos nosotros considerando es acerca de cómo nosotros debemos de tener el entendimiento correcto acerca de la ley. Hay mucho que ha sido hablado de eso, mal interpretado, mal aplicado, pero a eso es justamente donde nosotros necesitamos luz, correcto, estando ahora en Cristo. Y una de las cosas importantes que declaró Calvino acerca de la ley, según se cree que uno de los que por la gracia del Señor dentro de la historia de la iglesia que mejor interpretó entre la ley y el evangelio, sabemos nosotros que por la gracia del Señor después del oscurantismo vino por medio de Martín Lutero la declaración clara de que la fe no es por obras, de que la fe es por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros. Entonces dejó claro que la salvación no es por obras, sino es
únicamente obra del Señor. Pero luego, una de las cosas que se fue definiendo más y claramente definió es Juan Calvino acerca de cómo debemos nosotros acercarnos o observar la ley. Entonces, dice, no se elimina el uso de la ley del Antiguo Testamento, pero tampoco debemos usarla tal como la tenía que observar en aquel tiempo. Entonces, hace esa diferencia en primer lugar y dice la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. Entonces, uno de los primeros que empezó a hacer esa clasificación justamente fue Juan Calvino. La ley ceremonial está abrogada porque Cristo ya la cumplió. La ley civil está abrogada porque el pueblo de Dios ya no está solamente en una nación. La iglesia de Cristo está en toda nación. Las leyes morales pertenecen como una guía. Esta ley moral está resumida en los 10 mandamientos, pero no está limitada a ellos. La ley moral son los principios universales subyacentes en toda ley del Antiguo Testamento. Sirve para condenar a los no creyentes por su pecado y así dirigirlos a Cristo. Sirve para refrenar a los pecadores endurecidos por medio de sus amenazas. Además sirve como un guía moral, dando toda una base a la ley civil. Vivimos en una nueva etapa del reino de Dios. Estamos bajo un nuevo pacto que mejora, pero no elimina el antiguo pacto. Hay continuidad, pero también hay desarrollo. Estamos en el mismo camino que nuestros padres espirituales del Antiguo Testamento, pero la luz es más brillante. Estamos caminando en el mediodía. Esa era una de las declaraciones de Juan Calvino, haciendo esa diferencia entre lo que era el antiguo y el nuevo pacto, en cómo debemos de nosotros mirar la ley y el evangelio. Y eso justamente es una de las cosas que se tomó de su interpretación también para que la Confesión de Fe de Westminster adopte eso y posteriormente los bautistas considerando esta interpretación. Entonces, ¿cómo presenta nuestra Confesión de Fe de Londres acerca de la ley? Tiene 7 párrafos y podemos nosotros mirar que hace una división en 4. Por un lado, habla del origen de la ley. Y eso es a donde ya estuvimos nosotros estudiando. ¿Cuál es la mejor forma de empezar a estudiar la ley? Vamos a equivocarnos si empezamos a ir a las letras y decir, esto prohíbe, esto permite, esto prohíbe, esto permite. Esto va a ser después que concluyamos mal. Entonces, la mejor forma es iniciar donde es originada la ley. Y después, lo segundo también a estudiar es las diferentes codificaciones de la ley. Vamos a nosotros errar si ponemos todo en una misma bolsa la ley de Dios. Entonces ahí es donde tenemos que ser precisos. ¿Cómo se origina y cuáles son? ¿Hay alguna diferencia entre uno y otro o todos son iguales? Por eso, una de las cosas que estuvimos justamente considerando después de la introducción que hizo el hermano Juan Carlos es del párrafo 1, cómo es de manera sorprendente de que la ley no ha sido solamente cuando empezó Dios a dar de forma escrita en las tablas o cuando suscribió de cómo se tenía que llevar las ceremonias, sino que es mucho más antes. Y eso es lo que declara nuestra confesión justamente. Si alguien tiene, por favor, si nos puede leer otra vez. El párrafo 1, por favor. Dios le dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón y un precepto particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, comprometiéndole así a él y a toda su posteridad con la obediencia personal, completa, precisa y perpetua, prometiéndole vida por el cumplimiento de la ley, amenazando con la muerte ante la transgresión de ella y proporcionándole el poder y la capacidad para cumplirla. Amén. Entonces lo que tenemos aquí es dónde está la primera codificación de la ley de Dios, y lo que nos lleva es que dio a Adán, es decir, nos
hace retrotraer todo otra vez en el Génesis, en la propia creación. Y eso nos hace ver de que el hombre en sí mismo, cuando fue diseñado a imagen y semejanza de Dios, cuando sopló aliento de vida, cuando le dio algo que es a semejanza de Dios, lo que le estaba dando es una forma de carácter moral a vivir de acuerdo a un mandamiento. Eso es lo sorprendente de ver. Por eso cambia por completo en nuestra antropología. Cuando nosotros vemos al hombre, muchos le ven en la forma humana de clase social alta, media, baja o flaco, alto, pero según la Escritura nosotros tenemos que mirarlo como a semejanza de Dios, es decir, de que Dios puso su propio semejanza en cuanto a su ser interior, a su alma. Por eso es que hace que sea todo digno de que podamos nosotros respetar y honrar. Eso es lo que Romanos justamente dice. Él habla de los gentiles en Romano 1, en Romano 2 de los judíos, y después concluye algo muy importante, que es el pasaje más claro de lo que estamos hablando. Sería el Romanos capítulo 2, versículo 14. Versículo 13 en adelante, 13 al 16, si alguien tiene. ¿No puede leer, por favor? Romanos 2, 13 al 16. Romanos 12, 13. 2, 13 al 16. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahí vemos cómo Pablo argumenta de cómo está el hombre y por qué el hombre ha sido diseñado ya con una ley en su corazón, escrita en su corazón, dice. Porque no tienen ley, dice. ¿En qué sentido está diciendo que no tienen ley? Como los sentidos que entienden los judíos, que no es que su pueblo recibió una ley como nosotros en el Sinaí. No tienen ley, pero dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Por qué obra así? ¿Por qué actúa así? Porque son ley en sí mismo. Sabemos nosotros que no va a tener un entendimiento como el pueblo judío acerca de la ley moral, pero el hombre va a tener algunas cosas que va a aprobar porque ve que son justas y va a desaprobar. Nosotros sabemos que por el pecado eso fue mitigado, esa ley moral. Eso fue en gran parte apagado, pero no por completo. Por eso está todavía esa cierta conciencia en el hombre. Entonces nosotros debemos de mirar, hermanos, al hombre en cuanto fue originado como algo que fue en su esencia creado para obedecer. En su esencia, en su naturaleza está diseñado para seguir ciertos mandamientos. Así fue creado, fuimos todos nosotros creados, hermanos. ¿Por qué vemos que en su mayoría los hombres después de la caída inclusive se siguen manteniendo como queriendo seguir o queriendo obedecer ciertas reglas? Inclusive en las religiones va más hacia donde se pide obras, hacia donde se pide qué hacer, porque está diseñado el hombre en sí desde su formación, todos los hombres, a hacer cosas.
porque fue diseñado para el antiguo pacto, para obras. Y eso, por más de que cayó en pecado, sigue teniendo ese vestigio en su corazón del hombre, para seguir ciertas reglas, ciertos mandamientos, en esa forma llegar otra vez a Dios. Y ahí están las religiones que existen. Por eso el católico romano es la religión oficial en todos lados, porque es tendente el hombre a que le pidas cosas y haga. Y con eso apaga su conciencia. Porque su diseño mismo, nuestro diseño mismo es así. Por eso muchas veces dentro del protestantismo, del evangelio, también están algunos que siguen siguiendo, esto tenés que hacer, esto tenés que hacer. Porque por naturaleza más tendemos a eso. A no ser de que el Señor nos revele su gracia y ahí cambia. Ahí sí vemos realmente algo que es insondable y sobrepasa nuestro entendimiento y nosotros no podemos vivir. ¿Cómo es, como dice el himno, mientras miles de hambre mueren ya y yo estoy aquí? Y la explicación en eso es que lo que ahora estamos es por gracia. Y Dios es lo que nos hace entender otra vez otra forma, porque nosotros no hemos sido diseñados para entender que por gracia tenemos que recibir las cosas. Nosotros hemos sido diseñados para hacer y ganar. Por eso el código de la regla de nuestro mundo inclusive es así: cumple tu labor, recibe recompensa. Haz este trabajo, recibe tu salario. Y eso es lo justo. Pero vivir en un mundo donde nosotros hagamos, no esperando nada, vivir donde nosotros tenemos que mostrar antes de recibir, eso sí choca en este tiempo. Y eso es la gracia, a diferencia del código de obras. Entonces nosotros vemos que en el origen mismo Dios ya puso en su corazón del hombre, como dice acá, escrito en su corazón. Y por más de que sin ley escrita hace lo que está de acuerdo, porque ellos son ley en sí mismos. Eso, hermanos, meditar en esas cosas trae muchas cosas de aplicación para nosotros. Eso quiere decir que nosotros, viendo a nuestros hijos, inclusive que fue diseñado también de esa forma que nosotros podemos instruir y pasarle, ellos están dispuestos a recibir, a seguir también a nuestro propio corazón. Por eso esto tiene su implicancia y ahí es donde tenemos que empezar cuando estudiamos la ley. ¿Dónde fue su origen? Hermano, Sí. yo creo que también los desequilibrios son el problema también en el sentido de en cuanto a las obras, ¿verdad? Que un lado, tanto el católico romano o los mismos hermanos que no entienden correctamente esa gracia del Señor en el Evangelio, tipo que enfatizan las obras, no entendiendo que es un resultado de la gracia de Dios ya impuesta en el hombre, o sea, que ya aplicada esa salvación en el hombre, que nos lleva inevitablemente a orar y a vivir esa vida cristiana, ahora que el Espíritu Santo mismo te capacita para vivirla. Sí. Pero no es que para salvarte, sino como dice la palabra, para santificación. Sí. O sea que nos santificó y como consecuencia se ven los resultados. Pero no es, como dice el catecismo romano, tipo, ponen la obra al lado de la gracia. No, sino que es un resultado, nada más inevitable, de lo que ya Cristo comenzó como buena obra en ti, que va a ir perfeccionando en ese proceso de santificación. Sí, amén. Una vez que ha formado nuestro corazón. Entonces, viendo que es el Señor el que puso desde nuestros orígenes mismos, de nuestra formación mismo, tenemos que entender de que todo lo que encontramos después en la Escritura, que eso es justamente lo que pasa después de hablar, es acerca de no solamente un tipo de leyes, sino diferentes tipos de leyes. Y en esa forma es lo que nos ayuda a nosotros, ni tampoco desechar todo y decir que ya estamos bajo la gracia y no bajo la ley, ni bajo las obras, ni tampoco decir de que ahora tenemos una ley que tenemos que seguir a rajatabla. Entonces ahí está la triple división que se pasa.
que sería la vigencia y la demanda que sí tenemos que tener claro todavía, que continúa para nuestras vidas y que nosotros necesariamente tenemos que observar. Y después también la especial vigilancia de la ley en nuestra santificación, en nuestra vida de santificación. Entonces, el punto clave es entender dónde fue su origen, que todos tenemos ley, nadie está neutro, nadie fue diseñado sin ley, todo está escrito en su corazón. Eso fue mitigado por el pecado ciertamente, pero todos tienen. Pero después en toda la Biblia lo que encontramos es tres tipos de leyes. Por un lado, la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. Estas tres leyes. Y eso es lo que declara la confesión. Si podemos, si alguien nos puede leer por favor, el párrafo 2, otro el 3 y otro el 4, por favor. Párrafo 2. Sí. La misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre, continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída, y fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios, y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. Amén. En esto lo que hace es que se codificó o se repitió otra vez la misma ley que fue escrita en nuestros corazones, pero de una manera escrita seguía siendo la ley oral. Y lo que hace es también, para entender correctamente, así como también el Padre nuestro, que lo que significa los 10 mandamientos, esa división de 2 tablas tiene un significado, uno para con Dios y otro para con los hombres, porque ahí está nuestro rol, uno vertical y otro horizontal. Lo primero del mandamiento, alguien podemos irnos a Éxodo 20, Éxodo capítulo 20. Acá tenemos la declaración del Señor acerca de estos puntos de las leyes. No tenemos aquí mandamiento número 1, mandamiento número 2, ciertamente, pero acá nosotros tenemos que ver cuál es el orden o lo que el Espíritu del Señor está revelando. Lo primero dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Se presenta Dios diferente a todos y dice el primer y gran mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer y principal mandamiento es que no puede haber algo parecido, ni igual, ni semejante a Dios en la vida de su pueblo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer y principal mandamiento para con Dios. El segundo mandamiento, no, por ende, no te harás imagen ni ninguna semejanza, ni un Dios ajeno, ni tampoco semejanza o imagen a ello, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahí está prohibiendo por completo el politeísmo, prohibiendo por completo de que se pueda tener como prácticas de pueblos gentiles que se tenía varios dioses. Pero si esa objeción de, no, pero estos no son toros y no son figuras cristianas. Son, antes en el Antiguo Testamento no teníamos, estaban practicando figuras egipcias. Ahora que Cristo vino, ya tenemos una imagen de eso. Sí, pero en ese vemos que claramente no es imagen de criaturas de hombres, sino que el Dios mismo encarnado. Entonces esos son los 2 puntos que vemos de que estaban en la primera tabla, y el tercero dice, o sea, parte del segundo que agrega y continúa es: no te vas a inclinar a ella, ni servirás
Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso es la ampliación del segundo mandamiento. El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, no podés tener otro Dios, no podés hacer otra imagen, no podés usar su nombre de una manera carnal, pecaminosa. Y el cuarto es: te acordarás del día de reposo para santificar. Y agrega: 6 días trabajarás, harás toda tu obra. Habla de que así como Dios en el séptimo día apartó y santificó. Entonces, estos son los 4 mandamientos que está para con Dios. Después, el primer mandamiento que está para con el hombre, que es el quinto, es lo que dice el versículo 12: honra a tu padre y a tu madre, para que se alarguen, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese sería el quinto mandamiento. El sexto: no matarás. El séptimo: no cometerás adulterio. El octavo: no hurtarás. El noveno: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el décimo: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, aquí está otra vez pasado al pueblo del Señor de una manera escrita ya la ley moral otra vez, y resumido en 10 mandamientos, dividido en 2 partes: uno para con Dios y una responsabilidad para con el hombre. Hermanos, ¿hasta ahí alguna duda? Otro nos puede leer el párrafo 3. Además, esta ley, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte con respecto a la adoración, prefigurando a Cristo, sus gracias, acciones, sufrimientos y beneficios, en parte comunicando diversas instrucciones sobre deberes morales. Todas esas leyes ceremoniales fueron instauradas únicamente hasta el tiempo de la Reforma, siendo abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con poder por el Padre para ese fin. Amén. Entonces vemos que hay otro tipo de leyes, aparte de lo moral, que eran destinadas exclusivamente ¿para qué propósito? Para las leyes ceremoniales. Para las ceremonias. Porque el pueblo de Israel no solamente tenía que vivir de una forma, sino que también tenía que presentar culto al Señor. Culto al Señor. Y eso lo que hacía era un anticipo de lo que iba a ser después en la forma como nosotros nos vivimos. Nosotros tenemos una demanda de tenemos que vivir digno del Evangelio, tenemos que llevar frutos dignos de arrepentimiento, tenemos que llevar realmente un fruto de nuestra manera de vivir. Es una demanda que todos los días tenemos, pero también tenemos un llamado como este día a presentar delante del Señor nuestra adoración como iglesia, como pueblo, como familia, como cuerpo, como esposa del Señor. Y eso era también parte de la práctica del Antiguo Testamento, era la práctica de los israelitas. Entonces en eso ellos no iban a hacer fuego extraño como ellos quieren. El Señor claramente estipuló, dio leyes de qué cosas sí, de qué cosas no. Y eso es conocido como las leyes ceremoniales. Y lo que está diciendo aquí es de que todas esas cosas sí fueron abordadas, sí fueron completadas. Y eso nosotros tenemos en los pasajes de Gálatas, de Colosenses. Podemos solamente visitar la carta de Gálatas. Si tienen sus Biblias en el capítulo 2. Versículo 16 y 17, alguien nos puede leer, por favor.
2:17. Sí. Pero si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Es Cristo entonces ministro de pecado? En ningún modo. Entonces vemos claramente que estando bajo Cristo, nosotros tenemos obligaciones todavía con relación a algunas ordenanzas de las leyes ceremoniales. Lo que dice acá: nadie os prive de vuestro premio, complaciendo en la humildad o culto a ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando su mente carnal. Es decir, de que esas leyes no continúan. Es que en Cristo, que es nuestro suficiente Salvador, Él ha cumplido perfectamente por nosotros todas esas demandas y lo hizo de manera perfecta, de manera que nosotros ya no necesitamos más seguir esos rituales, porque eso era solamente una sombra, funcionaba como un anticipo hasta que fue la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso nosotros podemos estar ahora ya confiados, ya en Cristo completo. Como decía Carlito, ya no estamos caminando a las 5 de la madrugada. Inclusive, como dice ahí en Colosenses, hermanos, que en Cristo ya Dios nos ve sin mancha, Irreprensible y sin mancha. O sea que ya que Cristo no así que solamente murió por nosotros, sino también vivió por nosotros, y esa vida fue adjudicada a nosotros como si fuera que nosotros mismos hubiéramos vivido esa vida perfecta. Por eso es que ahora la ley no es más algo, inclusive el apóstol dice en Gálatas, ¿verdad? Que metemos de vosotros que guardáis los días, la fiesta, las cosas, ¿verdad? Tipo, con un objetivo, tipo para ser salvo. Esta es la equivocación. No es como algo gozoso para la santificación. Sí. Y una de las cosas que también en su oficio el Señor Jesucristo tuvo principalmente, esto nos habla Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces de diferentes maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Entonces ahí Cristo tiene un rol de profeta, que Él hablaba por medio de otro, ahora por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y quien asimismo hizo el universo, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, o sea, es una potestad de reinado, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en la altura. Entonces la purificación de nuestros pecados, todas esas leyes ceremoniales, Él mismo cumplió por medio de su propia vida. Amén. Por medio de su propia entrega, por medio de su propio sacrificio. No era como los profetas que tenían que, o los sacerdotes que tenían que ellos presentar otro en lugar del pueblo. Dice Él, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él mismo fue el Cordero de Dios que quita el pecado. De manera que en Cristo nosotros las leyes ceremoniales ya no tenemos una demanda a observar. Después están las leyes civiles, que es lo que habla el párrafo 4. Si alguien tiene, por favor. Dios también les dio a los israelitas diversas leyes civiles que acabaron cuando acabó el pueblo como Estado, no siendo ahora obligatorias para nadie, en virtud de aquella institución, siendo solamente sus principios de verdad utilizables en la actualidad. Bueno, vemos ahí entonces un pasaje que podemos consultar, 1 Corintios 9, 8 al 10. Primera Corintios
9, 8 al 10. ¿Alguien tiene? 9, 8 al 10. 9, 8 al 10. Digo esto como hombre, ¿o no dice esto también la ley? Porque la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por causa de nosotros está escrito: porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Muy bien. Entonces, en cuanto a las leyes civiles, el Señor ha instituido para el gobierno del pueblo de Israel y lo ha hecho para poder cuidar en cuanto a las propiedades, en cuanto a poder las posesiones, en cuanto a las herencias, en cuanto a cómo llevar y aplicar la justicia en medio. Entonces, todo eso ya no sigue dentro del nuevo pacto, porque el nuevo pacto el Señor manda ir y predicar en todas las naciones. Es decir, tiene ya pueblo en todas las naciones, no solamente está ya limitado como en el antiguo pacto dentro de Israel. Y nosotros aquí no tenemos en sí una teocracia, es decir, vivir bajo leyes de ese tiempo. Pero ciertamente también tenemos que hacer esa observancia a las leyes que tenemos dentro de nuestra nación. Por eso que también tenemos que ver que cuando atenta contra principios de nuestra fe, como leyes que se está haciendo para establecer nuestra nación, como la del aborto, leyes como la de matrimonios homosexuales, que claramente está libre una nación a hacer porque cada uno es democracia. Nosotros ahí como sal debemos de también actuar, porque eso va en contra de lo que el Señor mismo ha establecido, porque es una entrega al pecado, ¿cierto? En la iglesia sigue la teocracia, porque es Cristo el que gobierna. Sí. Pero debido a que nosotros estamos como dijiste, en cuanto a los países, no son teocráticos, pero la iglesia sí. La iglesia sigue, no es una democracia en la iglesia, sino que es una teocracia porque está basado en los dictámenes del rey. Sí, exactamente. Entonces lo civil sería para la sociedad. Entonces las leyes civiles no son también cumplidas dentro de la iglesia. Ahora ya no se cumple más en las naciones, se cumple en la iglesia. No, ahora hay otras ordenanzas que la iglesia tiene que seguir según el legislador, el Señor Jesucristo, con él los apóstoles que iba edificando su iglesia. Entonces, eso queda ya abrogado. Tenemos que observar la ley moral. Sigue cuando nosotros no cumplimos, fallamos o no fallamos. La ley moral. Sí. ¿Todos estamos de acuerdo, hermanos? La ley moral tenemos que observar, tenemos que obedecer. Al no obedecer, fallamos contra Dios o ya estamos libres. Sigue, no adulterará, no robará, todo sigue siendo pecado. ¿Estamos todos de acuerdo? Amén. Parece que estamos solos. Amén. Muy bien. En cuanto a lo ceremonial, ¿tenemos obligación o no? Cristo cumplió todo. Cristo cumplió todo. Sí. ¿Estamos tan de acuerdo? Y en cuanto a lo civil, son prácticas para alumnos que aplican en su ejemplo, por si para voy a aplicar esas leyes civiles, ¿cuánto llenaría nuestra sociedad? Principios. Pero no aplicables para salvación ni para como que está vigente aún para nosotros. Pero si aplicáramos, son reglas para nuestro bien. exacto, esa es una buena distinción. O sea que esos principios. Por ejemplo, si hubiera una ley, así como las leyes de tránsito, ayudar a los necesitados,
Así como la ley, encontramos que había para la viuda y el huérfano, que cada uno podía entrar más a recoger cosas para su sustento. Hoy nosotros entramos allá en lo que es la agenda de llevarlo como se dice. Así. Será considerado robo. Sí. Si eso se aplicara, ¿cuánto llenaría? Sí. Y esa ley civil era específicamente para el pueblo de Israel. Y como el pueblo de Israel fue prácticamente diseminado, terminó ahí, entonces ya no se aplica más. Por eso es que el Estado de Israel actual, inclusive ahora no es aplicable porque ya no es lícito ese Estado, prácticamente inclusive si vamos más a ese lo cual no es el tema ahora, pero es un Estado prácticamente distinta, así, con una trama y otra detrás, pero no es más el pueblo antiguo testamentario. Pero incluso te das cuenta, hermano, que, por ejemplo, ¿por qué es que Dios daba esas leyes civiles? Porque justamente el Señor, lo que quiere que su pueblo sea diferente, era el representante del Señor. Entonces, había los que estaban fuera de Israel, eran considerados como perros literalmente en la forma que vivían. Sí. Por ejemplo, cada uno hacía lo que quería, defecaban ahí. Entonces, había ciertas leyes para que el Señor, para que su pueblo sea distinto en su pureza, en su santidad. Inclusive, para lo que iban a comer le daba una forma correcta. ¿Por qué? Porque así únicamente ellos tenían que... por eso es que cuando Daniel y ellos se fueron en Babilonia, ellos no comían la comida del rey de una forma totalmente así, todo toxina, todo... Era prácticamente veneno. Sí. Entonces, ellos se purificaban diferente por un entendimiento de la ley civil también que Dios le ha opcionado la ley. Exacto. Sí. Amén, hermanos. ¿Algo más que quieran tocar? Todos son válidos. Entonces vemos haciendo las leyes ceremoniales, hoy somos más santos. Haciendo las leyes civiles en estos tiempos somos más santos. Al contrario, ese tema de las leyes ceremoniales, si es que lo hiciéramos sería una abominación, porque no entendiéramos el sacrificio de Cristo. Porque si empezamos a traer, por eso es que hoy día el sistema dispensacionalista literalmente está erróneo en su entendimiento, porque están pensando en que el tercer templo nuevamente va a ser lícito los sacrificios. Entonces, no están entendiendo que Cristo ya abolió eso con su sacrificio perfecto. Es decir, que ya totalmente es ilegal lo que va a pasar si es que llegan otra vez y ya están a punto aparentemente de formar nuevamente un tercer templo. Pero si lo hicieran, ya no tendría sentido legal esos sacrificios, porque ya Cristo ya lo abolió. Sí. Entonces, siguiendo las leyes ceremoniales, no somos más ni menos santos, tampoco las civiles, y lo moral, la ley moral, Nos santifica. Santifica. El tema es cuando nosotros empezamos a ver, si nuestro entendimiento es que es Cristo y su obra en la cruz la que nos hace libre del yugo opresor del pecado de Satanás, y es la misma ley que Cristo cumplió por nosotros para ser santos, nos lleva, eso es una obra de gracia de deber, que es el nuevo nacimiento. Y por medio del nuevo nacimiento hace que nosotros deseemos justamente obedecer la ley. Entonces, si nuestro anhelo es obedecer la ley para algo, llamamos motivación equivocada. sí. Si es que nuestro anhelo es obedecer por alcanzar salvación. Sí. Pero si nosotros vemos que la ley moral es para nuestra santificación, es diferente. Por la gloria de Dios, por amor a Él que hizo ese sacrificio y que nos ha libertado para, como dice 1 Pedro capítulo 1:3, para santificación. Fuimos salvos para santificación. Sí. Entonces la ley moral contribuye para los regenerados para que puedan llevar una vida digna del Señor. Amén. Entonces eso es justamente donde vamos a entrar a ver cómo funciona, cómo debemos nosotros observar o llevar adelante entendiendo la ley. Empezamos donde fue su origen, cuáles son las divisiones, qué es lo que nos sigue,
cuál de las leyes tiene una continuidad y otro una discontinuidad, porque estamos en el nuevo pacto en Cristo. Entonces ahora es la vigencia y demanda de obediencia en nuestro tiempo, y eso es lo que habla el párrafo 5. Vamos solamente a dar una lectura, hermanos, para que la próxima podamos entrar más de lleno en esto. ¿Alguien nos puede leer, por favor? La ley moral nos obliga a todos a obedecerla para siempre, tanto a las personas justificadas como a los demás, y no solamente en virtud del contenido de la misma, sino también en virtud de la autoridad de Dios, el Creador, que la dio. En ninguna manera Cristo disolvió esta obligación en el Evangelio, antes bien la fortalece. Amén. Entonces vemos con esta declaración lo que justamente estábamos hablando, de que la ley moral no es solamente algo temporal, sino que algo permanente, perpetuo, que nosotros debemos de observar hasta la gran y segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde sí ya vamos a ser libres. Y ahora es obedecer, seguir esos mandamientos, ya con un corazón cambiado, donde ya podemos decir como el salmista: oh, como yo amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Nosotros ya podemos ahora tener una santa y amorosa inclinación a seguir esos mandamientos. Eso, uno de los comentarios de Juan Calvino dice: así que la ley sirve para exhortar a los fieles, no para complicar su conciencia con maldiciones, sino incitándolos una y otra vez, los despierta de su pereza y los estimula para que salga de su imperfección. Hay muchos que, por defender la libertad de la maldición de la ley, dicen que ha sido abrogada y no tienen valor para los fieles. Sigo hablando de la ley moral porque enseña cosas justas, ya que no siga significándote lo mismo como antes, condenándote, sino porque Jesucristo ama y obedezca a la santa ley. Eso es la declaración que también nosotros es lo que estamos estudiando y lo que declara nuestra confesión y lo que vemos que debemos de vivir. Como dice el pasaje que leímos otra vez, y podemos irnos otra vez a 1 Timoteo 1, donde hemos partido. Pablo aquí está diciendo por aquellos judaizantes que estaban queriendo traer las leyes otra vez, y las ceremoniales, y leyes también civiles, y todo queriendo aplicar para la iglesia. Y lo que dice: pues el fin del mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio. Y esos son bienaventurados los de limpio corazón, los que han sido regenerados, pueden verdaderamente cumplir esa ley, que su mandamiento principal es amor. Si vamos a poner, si lo que dijo Cristo, en resumen es amar a Dios, y después el segundo es amar al prójimo, ¿cuál es la palabra que pide, que demanda? Amor. Si en algo vamos a ser deudores, dice Pablo a los romanos, tiene que ser de amor. Algo que me falta es amar más a mis hermanos, amar más a mi esposa, amar más a mis hijos. No estoy amando correctamente. Eso es lo que me demanda siempre la ley. Y dice, no solo eso es el propósito de la ley final, de amar, sino también de buena conciencia. Que nuestra conciencia vaya creciendo en cuál es la voluntad del Señor. Y no solamente podamos nosotros decir lo bueno y lo malo según nuestra conciencia de la ley escrita en nuestros corazones, sino que estudiando cuál es lo que la demanda del Señor, los preceptos del Señor. Y dice después, y de fe no fingida, que nuestra fe sea auténtica, sin hipocresía, sea real. Y eso es lo que le pide después a Timoteo en el versículo 18 y 19, para que él viva así. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías pasadas en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual desechando algunos naufragaron.
lo mismo que le pide, o sea, que tengas un buen entendimiento de lo que está, una fe, buena conciencia de que vos no estás haciendo nada con hipocresía, sino que estás haciendo con santidad para el Señor. Y eso es nuestro llamado, hermanos. Entonces, algunas preguntas, a ver si cayó la semilla. La primera es, ¿cuál es el origen de la ley de Dios? Dios mismo, la conciencia humana primeramente, después hecho de manera física con el dedo mismo de Dios en las tablas. Pero el origen principal, antes de las tablas, hubo, o de la tabla ahí, el inicio. Dios mismo es la conciencia. Dios mismo poniendo la conciencia humana en su origen. Sí. El hombre entonces ahí fue puesto, en primer lugar. Amén. Después el segundo, la ley de Dios, todas son iguales y permanentes. La ley en el sentido de la ley todas las leyes que ceremonial. habla la Biblia, todos son iguales. No, de la ley se distinguen las ceremoniales, las civiles y la moral. ¿Y todas permanecen o...? Fueron cumplidas y por lo tanto ya no son necesarias, no permanecen. Las que permanecen son las leyes morales, porque son el carácter mismo de Dios. Amén. Amén. La diferencia y vigencia tiene... ¿Qué diferencia y vigencia tiene entre sí? La primera es el carácter de Dios, la segunda es el culto a Él, la adoración a Él, la ceremonial, que ya no tiene vigencia. Y la tercera, la civil, si bien no tiene vigencia, sus principios pueden ser aplicables. Entonces tiene uno para como pueblo, otro como presentarnos ante Dios y otro como conducirnos. ¿Y cómo en Cristo debemos seguir la ley? Esa es la pregunta que vale 5 puntos. Y sería la libertad, o sea que, como sigue vigente, pero entendiendo que no es para salvación. Porque ahí creo que hay el equilibrio que tenemos que tener. Sí, no es para salvarme, sino que es por amor a mi rey, que yo soy de ese reino, es que tengo que someterme a esas leyes, porque soy de ese rey. Él me ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, que se rigen de estas leyes. Y además que no es solamente a la letra de la ley, sino que va mucho más allá, que dice la palabra, ¿verdad?, que es al espíritu de la ley, para que no nos caigamos en el fariseísmo del guardar esto, aquello, tipo que por esto soy más santo, porque ante los ojos de Dios yo soy santo, perfecto y sin mancha en Cristo. Sí. Entonces, ¿cómo hay que vivir estando ya salvo y regenerado en Cristo? Hay que, como dice la pregunta de Cristo, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. ¿Y cómo nosotros le amamos? Porque Él nos amó primero. Entendemos eso. ¿Sí, hermano? Podría ser también, agregando lo que dijo el hermano, que al mirar la ley recordemos que no es imposible cumplir por nuestros propios medios, vamos a decir, pero recordar que Cristo ya lo cumplió por nosotros, por lo tanto ahora nosotros calificamos y como viene ahí, dice, le damos a Cristo por amor, nosotros ahora tenemos que tratar de vivir, cumplir esas cosas, pero no olvidarnos que nosotros no nos podemos nuestra propia fuerza, ¿verdad?, para no gloriarnos otra vez, porque podría ser también que al tratar de cumplir uno ya crea que está logrando, ¿verdad? No olvidar que no poder, primero lo que dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Es tan difícil, ¿verdad?, y amar a Dios sobre todas las cosas. Sí o sí, siempre estamos otra vez en falta. Haciendo Dios, ¿verdad? Pero recordar que Cristo ya lo pagó. De hecho, la ley justamente te lleva justamente a Cristo, a amar más a Cristo, porque no vas a poder cumplir a la estándar y medida demandada.
Por ejemplo, él habló solamente de dos, tres prácticamente, al expandirlo, como dice muy bien la confesión, ¿verdad? Que lo profundizó a tal punto de que, pero ¿quién entonces te lleva como un ayo a Cristo? Porque la demanda que dice, hasta que es lo que él dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciar en su corazón, ya, no oíste que lo he dicho, no cometerá adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió un acto de adulterio en su corazón. Sí. Pero no habló de los primeros. ¿Por qué? Porque ahí se expande también de la misma manera. O sea que inevitablemente te va a llevar a mirar a Cristo. Ahora necesito. Sigue siendo el ayo, como dice el apóstol, que te lleva a mirar a Cristo porque Él fue el que cumplió cada uno. Sí. Entonces vemos la gran utilidad de la ley para esas cosas, para golpear la conciencia, como dice, para los no convertidos, para los que no tienen a Cristo, para que les lleve a Cristo, pero a los que ya son de Cristo les lleva otra vez la ley, para que puedan observar y puedan santificarse. Amén, hermanos. Vamos a orar y terminamos. Dios, gracias te damos, Señor, por permitirnos escudriñar tu palabra, en poder, Señor, meditar en estas verdades tan necesarias para nuestra vida y nuestra fe. Porque la regla de nuestra fe y la regla de nuestra vida es tu palabra. Queremos, Señor, someternos más a ti. Ayúdanos, Señor, que estas verdades que estamos aprendiendo puedas ayudarnos a poder llevar una vida cristiana más auténtica. Señor, no ser superficiales, sino que ser, Señor, firmes, fervorosos en la fe. Padre, rogamos, Señor, que esto pueda, Señor, tú bajar a nuestro corazón y podamos vivir como tú nos has demandado. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.